El profeta Isaías profetizó, nunca mejor dicho, del Señor Jesús. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bienvenidos a este espacio de Escuela Bíblica. Llegamos a la clase número 4. Hoy hablaremos del Cordero de Dios. Esta es la nueva serie que hemos iniciado hace unas semanas, la vida de Cristo. Damos gracias como siempre a todos los espectadores que nos seguís a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Damos gracias a cada uno de vosotros por vuestros comentarios. Gracias también por vuestras palabras de ánimo. Estamos para serviros y estamos contentos porque esta serie está llegando a muchas vidas. Compartir el vídeo si queréis, comentarlo, extender el reino de Dios, extender el Evangelio. Vosotros también podéis dejarnos alguna pequeña reflexión al respecto. Invitamos a los oyentes a que nos escribáis a través de WhatsApp, a través de Telegram. Dejarnos unos segundos, un pequeño comentario para que nosotros en siguientes vídeos lo podamos emitir. Estos son solamente uno de los maravillosos nombres dados al Señor Jesús, como hemos leído. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si estudiáramos los muchos nombres que le son dados, aprenderíamos mucho acerca de él porque cada nombre nos dice cómo es él. En esta lección vamos a estudiar solamente uno de sus nombres. Pero ese nombre nos dirá algo muy importante que necesitamos saber. Jesucristo, el Cordero de Dios. Es uno de los nombres dados al Señor Jesús en la Biblia. Cordero de Dios. Para entender por qué se llama así, tenemos que mirar hacia el Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo a la tierra, Dios mandó a la gente traer un cordero al altar del tabernáculo como sacrificio por sus pecados. La persona que llevaba el cordero ponía su mano sobre el cordero y decía algo así: yo he pecado, yo merezco morir, pero Dios ha permitido a este cordero que tome mi lugar. Luego el sacerdote mataba al cordero y Dios permitía a un cordero inocente morir en lugar de aquella persona. El cordero era el sustituto de aquella persona. Desde que pecaron Adán y Eva, Dios enseñó al hombre que alguien debía morir por el pecado del hombre. Los pecados no se pueden perdonar por hacer buenas obras, por dar dinero, por orar, por derramar lágrimas. No. La Biblia dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón de los pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Por cientos de años, los que querían estar bien con Dios ofrecían corderos como Dios les había instruido. ¿Qué estaba enseñando Dios a su pueblo? Les enseñaba que algún día vendría su hijo. Sería tan manso, sería tan dócil como un cordero, moriría como un sustituto por los pecados del mundo. Abraham vio al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Cuando los hombres de Dios ofrecían un cordero por sus pecados, en realidad anticipaban por la fe la venida del Señor. Abraham anticipó el día cuando vendría Jesús. Comprendió que el Hijo de Dios vendría algún día y moriría como el Cordero de Dios por los pecados de todo el mundo. Jesús dijo, Juan capítulo 8, verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Es decir, que Abraham vio al Señor Jesús como el Cordero de Dios, el Padre de la fe. Abraham comprendió que el cordero que él ofrecía era solo un símbolo del Señor Jesús. Jesús, el Cordero de Dios, es quien vendría un día para morir en la cruz. Otros hombres de Dios en la época del Antiguo Testamento comprendieron esto también. ¿Fueron salvos estos hombres por la sangre de los animales que ofrecieron? No, es imposible que la sangre de un animal quite el pecado. La Biblia nos dice que solo hay una cosa que puede quitar el pecado, y no es la sangre de un cordero, es la sangre de Jesucristo. ¿Cómo fueron salvas estas personas antes que viniera Cristo? Fueron salvas por fe. En su sangre, igual como nosotros lo somos, pero hay una diferencia. Fueron salvas por la fe mirando hacia la futura muerte de Cristo en la cruz. Y nosotros somos salvos por la fe mirando hacia el pasado cuando Cristo murió en la cruz. Isaías, por ejemplo, vio al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Te invito a que lo leas
Isaías capítulo 53. Isaías describió la muerte de Cristo como el sustituto del pecador. Cientos de años antes de que Cristo naciera, el Espíritu Santo ya reveló a Isaías que Cristo sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Está hablando de Jesús. ¿Recuerdas el pasaje que también dice, como cordero fue llevado al matadero? Está hablando de Jesús. Isaías comprendió que él sufriría y moriría, y el Espíritu Santo lo hizo entender la razón de los sufrimientos de Cristo. Fue por nuestros pecados. Te invito a que leas Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Dios permitió que mis pecados, tus pecados y los pecados de todo el mundo fueran cargados sobre su Hijo, quien nunca tuvo pecado. La palabra de Dios dice, Isaías 53, verso 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si llegamos a los evangelios, Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Dios mandó un mensajero para preparar el camino para su Hijo, y este hombre se llamaba Juan el Bautista. Su trabajo fue preparar los corazones del pueblo para la venida de Jesús. Juan fue un hombre de Dios, y mucha gente lo seguía, pero él claramente dijo, este es el que ha de venir tras de mí, de cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato, de las sandalias. Un día Juan vio a Jesús que venía hacia él y exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Un cordero es un animal manso, humilde. Jesús dijo de sí mismo, soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, verso 29. Aunque era el Hijo de Dios, era manso y humilde como un cordero. Y si lees Juan capítulo 13, puedes leer la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de su muerte. Era costumbre que alguien lavara los pies de los invitados, y en realidad este era el trabajo de un esclavo, pero no había esclavo para hacerlo. Y probablemente cada uno de los discípulos se creía demasiado bueno para este trabajo tan humilde. Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, quitó su túnica, tomó una toalla, puso agua en un recipiente y lavó los pies de los discípulos. Soy manso y humilde de corazón. Palabras de Jesús. Recuerda Mateo capítulo 11, verso 29. Jesús murió como el Cordero de Dios. Cuando llegó el tiempo para que el Señor Jesús muriera por nuestros pecados, lo llevaron al gobernador romano Poncio Pilato. Jesús no era culpable ni de un solo crimen. Sin embargo, no se defendió. Le azotaron. Los soldados le arrancaron la barba a jalones, como dicen nuestros hermanos latinos. Le escupieron en la cara, se burlaron de él. Se iban turnando para golpearle con palos, hasta que su rostro, como dice Isaías capítulo 52, verso 14, fue desfigurado, y su forma más que la de los hijos del hombre. Una corona de espinas fue colocada sobre su cabeza. Le forzaron a llevar su cruz a un lugar llamado el Calvario, y allí lo crucificaron. No le quitaron su vida, pero él de su voluntad la puso por nosotros. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Jesús colgaba de la cruz, veía a aquellos que le habían golpeado, los que le habían escupido, los que se habían burlado de él, los que le clavaron en la cruz. Jesús no hizo nada para merecer esa muerte. Pudiera haber pedido a su Padre que mandara ángeles para destruirlos, pero él no vino a destruir a los hombres, sino a dar su vida para salvarlos. Vino a dar su vida por ellos. Esa es la misericordia, ese es el amor de Dios. Jesús alzó los ojos y oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34.
Y antes de morir, Jesús dio vida eterna a uno de los ladrones que fue crucificado juntamente con él. Este hombre creyó que Jesús era el Hijo de Dios y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Su fe sin duda trajo gozo al corazón del Salvador. Jesús le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús fue crucificado como a las 9 de la mañana, murió como a las 3 de la tarde. Y antes de morir, Jesús dijo: consumado es. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que la obra de salvación estaba consumada, estaba completa. Como el Cordero de Dios, Jesús llevó los pecados en su propio cuerpo en la cruz. La preciosa sangre del Hijo de Dios había sido derramada por los pecados del mundo. Él era el Hijo de Dios y no tuvo pecado de sí mismo. Pudo morir por los pecados de todo el mundo. Lo que hace la sangre de Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios. Su sangre nos salva. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de la sangre de Cristo? Quiere decir su muerte en la cruz. La Biblia dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17, verso 11. Y Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida cuando derramó su sangre en la cruz. Ahora, para terminar, vamos a considerar algunas de las cosas que la sangre de Jesús hace por nosotros. Su sangre nos redime. Si buscas en internet el significado de redimir, quiere decir comprar. Pertenecíamos al reino de Satanás, de esto ya hemos hablado en esta escuela bíblica. Pertenecíamos a ese reino de Satanás antes de ser salvos, pero cuando fuimos salvos, el Señor Jesús nos compró con su sangre y nos puso en su reino. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados. Quita rescatados y pon comprados. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Su sangre nos redime. Esta es una de las cosas que hace la sangre de Jesús por nosotros. Su sangre nos justifica, nos hace estar bien con Dios. Justificado quiere decir como si nunca hubiéramos pecado. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, verso 9. Su sangre nos acerca a Dios. El pecado nos separa de Dios, pero la sangre de Cristo nos acerca a él. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Su sangre hace paz con Dios. Por causa del pecado éramos enemigos de Dios, pero ahora por la sangre de Cristo tenemos paz con Dios. Colosenses capítulo 1, verso 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por último, su sangre nos limpia cuando pecamos. Aún después de ser salvos, todavía necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos cuando pecamos. Cuando venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de nuevo. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el cielo y por toda la eternidad alabaremos al Señor Jesús por su gran amor hacia nosotros, por su sacrificio por nosotros. Siempre recordaremos que como Cordero de Dios, Él murió por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que todas las huestes del cielo se juntarán alrededor del trono de Jesús y le alabarán. Apocalipsis capítulo 5, verso 12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hace 2000 años hubo un hombre nacido contrario a las leyes de la vida. Este hombre vivía en pobreza y fue criado en humildad. No era un viajero. Solo una vez cruzó la frontera del país en el cual vivía y esto fue durante su exilio en la niñez. No poseía ni riquezas ni influencia. Sus familiares no eran de renombre ni tuvieron instrucción o enseñanzas formales. En su infancia
asustó a un rey. En su niñez asombró a los doctores. De hombre gobernó el curso de la naturaleza. Andaba sobre las olas como si fuera un superhéroe. No sabría cómo describir esto. Andaba sobre las olas como si fueran pavimento, como si estuviera andando sobre un suelo normal. Calmó el mar. Sanó a las multitudes sin medicinas. No cobraba por sus servicios como hoy en día tenemos aquí en cada uno de nuestros países. Nunca escribió un libro. Sin embargo, todas las bibliotecas del país no podían contener los libros que se han escrito acerca de él. Nunca escribió una sola melodía. Sin embargo, tú y yo, todos los domingos en la iglesia, estamos alabando y adorando el nombre de Jesús. Hoy en día hay miles de canciones que hablan de Jesús, hablan de su amor. Nunca escribió una canción, sin embargo ha provisto el tema de más melodías que todos los compositores juntos en el mundo pueden hacer. Nunca fundó un colegio, no fundó una universidad, pero todos los centros de enseñanza juntos no han tenido tantos discípulos como él. Nunca estuvo al frente de un ejército, ni adiestró soldados, ni disparó armas. Sin embargo, ningún líder ha tenido tantos voluntarios quienes bajo sus órdenes han hecho a tantos rebeldes entregar las armas, rendirse sin un solo disparo. Nunca practicó psicología. Sin embargo, ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores de todos los tiempos. Una vez cada semana las ruedas del comercio se paran y multitudes van a las iglesias a adorarle, a rendirle homenaje. Los nombres de los grandes líderes antiguos de Grecia y de Roma han venido y se han ido. Los nombres de los científicos, de los filósofos, de los teólogos del pasado han venido y se han ido. Pero el nombre de este hombre crece más y más. Aunque el tiempo ha esparcido 2000 años entre el pueblo de esta generación y la escena de su muerte, todavía él vive. Herodes no lo pudo destruir, la tumba no lo pudo retener. Él se para en las cúpulas más elevadas de la gloria celestial proclamando por Dios, reconocido por ángeles, adorado por santos, temido por los demonios. Él es el Cristo viviente, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador personal. O vamos a estar con Él para siempre, o vamos a estar siempre sin Él. La respuesta depende de ti. ¿Aceptarás a Jesús? Él ya pagó el sacrificio. Él murió por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos acerca a Dios. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? ¿Aceptaremos a Jesús en nuestra vida? ¿Diremos como ese ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria? Acuérdate de mí. La decisión es tuya. La decisión es personal. Y hoy Jesús está delante tuya. ¿Qué vamos a hacer? Radio Solidaria, una radio comprometida.